de la interpelación tiene la palabra el señor Cuervas Mons. Muchas gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, yo creo que tiene aquí usted hoy dos interpelaciones, ¿no? Una, la de sus socios comunistas, muy amistosa por lo que he visto en el tono de la interpelación, y otra la nuestra. Yo le quiero hacer la advertencia, además, de que no me tome, y se lo digo con sinceridad, esto como una cuestión personal. Hace usted que no lo es, se lo aseguro, ¿no? Pero nosotros tenemos una posición en todo este tema muy lejana de la que acabamos de escuchar aquí. Mire, la empresa mayoritariamente pública Sogepsa ha entrado en los últimos tiempos en una situación económica, pero ya de hace bastante tiempo, ¿no? Quizás lo más convulso fue conocer la situación de preconcurso, pero ya venía de antes, que fue en febrero de 2016 y venía de antes. Y usted dice que es consecuencia directa de la crisis. Mire, yo no voy a entrar otra vez en esa discusión. Usted dice que es solo la crisis, ¿eh? Yo le puedo admitir una parte de la crisis y le voy a aportar otra gran parte de una nefasta gestión de esta empresa pública, de esta sociedad. Mire, consecuencia, yo luego hablar además, y perdóneme que se lo diga, ¿no?, de transparencia y bueno, me conmueve casi oírle hablar a usted de transparencia, porque mire, a base de pedir solicitudes de información, este grupo parlamentario, las que ustedes contestan en parte, parcialmente, tenemos que formular queja, volver a pedirlas, bueno, pero vamos sacando datos que demuestran esa mala gestión más allá de la situación económica de la sociedad, no, y que esa mala gestión influye. Y desde nuestro punto de vista, en esta sociedad ha habido una gestión irresponsable, con la que algunos, por lo que veo, están muy cómodos, y en la que se han producido, desde mi punto de vista, señora consejera, auténticos desmanes en la gestión. Y se lo tengo que decir así, y tenemos que dar cuenta de ello a los asturianos y tenemos que pedir aquí explicaciones. Mire, y le voy a poner ejemplos, y yo querría que hoy usted me contestara eso. Por ejemplo, ustedes tienen que dar cuenta y explicaciones de por qué en un edificio que se alquila en la calle Fuela, 3 plantas que ocupaba Sogepsa, 1.300 y pico metros, se realizan obras entre el año 2009 y 2014 por un importe cercano a los 600.000 euros, y para los que ya somos muy mayores, el señor Piernaveja me mira, le diré que estoy pensando en pesetas, son 100 millones de las antiguas pesetas, en unas obras, en unos locales que no son nuestros, que no son del Principado, que son alquilados y que el propietario, lógicamente, estará encantado de la vida, porque, bueno, ahí... No solo eso, mire usted cómo se adjudicaron esas obras. 500.000 euros en una adjudicación por un procedimiento negociado directo a una empresa que yo no sé ni siquiera si hubo negociación. Obras que hacemos gratis para el propietario del inmueble. Mire usted, y le pido que reflexione, desde julio de 2014, por eso digo que con la información jugada, yo le pedí el contrato de alquiler de estas oficinas para saber lo que nos costaba al año esas 3 plantas. Ustedes me mandan parcialmente solo lo que se firmó a partir de julio de 2014, que es cuando reducen y se quedan en una planta. Estamos pagando, en el contrato que usted me ha enviado, 78.000 euros IVA excluido anuales por el alquiler de la planta, ¿no? Y si se utiliza la sala de reuniones de la segunda, por lo visto, hay que pagar aparte, ¿no? Que yo sepa, Sogepsa tiene locales de su propiedad o el Principado vacíos en la calle González del Valle. Pero yo le pediría que analice si esto es correcto o se puede gestionar mejor. Mire, a mí me resulta muy difícil entender que en gastos informáticos en esta empresa, desde que comenzó, yo le pedí la información y usted me mandó de 2011 a 2014 un impuesto de gastos en sistemas informáticos de 300.000 euros, pero le volví a preguntar, dígame todo, 900.000 euros. Voy a volver en pesetas, son unos 150 millones de pesetas, de las antiguas pesetas, en unos sistemas informáticos que solo sirven para Sogepsa. Nada más, que no tienen ninguna conexión con el Principado, exclusivamente. Por cierto, le voy a aconsejar también que mire esos contratos, que son todos de adjudicación directa, salvo uno negociado por el anterior gerente, de 50.000 euros, que le aconsejo que lo mire con atención, porque yo lo he visto y me suena la típica cacicada de adjudicar un contrato negociado a un amiguete, porque no le veo sentido al contrato. Pero mírelo usted, para que no piense que es que soy yo, mírelo usted, que es la presidenta de la sociedad. Mire, la formación. Ustedes tienen un escándalo y, claro, esto es muy bonito, ¿no? Venir a hablar de, oiga, la deuda. No, mire, esto es
esa gestión de desmanes y nefasta. Formación. Se descubrió por un informe de la sindicatura un contrato de formación de 90.000 euros a un funcionario del Principado en unos cursos que no se sabe ni si se dieron, señora consejera. Y yo creo que usted no puede afirmarme ni siquiera que se dieron. Pero voy a decir, 90.000 euros es mucho más de lo que gana un profesor de universidad en todo el año. Usted anunció aquí que iba a adoptar medidas disciplinarias, que supongo que habrán quedado en nada porque está prescrito, y que lo iba a enviar a la Fiscalía. Hombre, me gustaría que me contase cómo está lo de la Fiscalía, qué ha hecho para corregir esta situación o por lo menos perseguirla. Y siquiera saber si ha comprobado si el curso se dio. ¿Y a quiénes? ¿Y a qué horas? ¿Y dónde? Porque yo creo que ni se dio, señora consejera. Pero es que ahora hago otra súbita información y me entero que al gerente que han despedido le pagan ustedes un máster de 41.000 euros en el Instituto de Empresa en Madrid. ¿Vale? Que lo acogen, según ustedes, a un plan de formación. Mire, yo creo que esto no son gestiones, son, y perdóneme la expresión, señora consejera, golfadas. Porque a mí me resulta muy difícil encajar y asimilar eso. O sea, que al gerente, bueno, yo casi le pediría que me contestase aquí a dos cosas. ¿Qué reportó para la empresa pública SOCEPSA el máster que hizo? Que no sé de lo que es porque no me lo contestaron ustedes, no sé en qué materia. Pero ¿qué reportó para la empresa pública SOCEPSA ese máster? Y oiga, dígame una cosa. Aparte de la matrícula, ¿pagaron, por ejemplo, al gerente gastos de desplazamiento para ir durante un año a Madrid a hacer el curso? Porque, bueno, ya verá cómo, lo hemos pedido por escrito, pero bueno, si me lo puede adelantar, porque igual nos encontramos ahí que además de los 41.000, pues tenemos otros, tantos en aviones, hoteles, comidas, igual, o igual no. Política de retribuciones. Mire, yo quiero que usted me aclare, y le he pedido varias veces, usted que es tan transparente, yo ya no sé cómo pedírselo, ya se lo digo desde este estrado, porque he formulado la pregunta en diversos formatos, ¿no? Más o menos le hago un resumen. En materia de personal, que la empresa es verdad que pasó de 40 y pico trabajadores a 20 y pico hoy en día, pero a lo largo de estos años en sueldos se han ido 11 millones de euros. Que, bueno, yo, mire, no lo critico, se lo diré ahora, pero en otros conceptos se ha abonado casi 1 millón de euros durante estos años. En otros conceptos que no me aclaran, retributivos. Y yo llevo pidiéndole meses que me digan a qué trabajadores, a quién se le pagó la retribución que no es el sueldo y en concepto de qué. Y soy incapaz de que me lo manden. Me manda usted unos listados sin nombres, a le pedir la relación nominal. No. Me manda 15 titulados superiores. Bueno, me gustaría que aclarase eso, porque hay unos años donde hay pluses, 160.000, 180.000 euros al año, que queremos saber a quién y por qué se dieron. Y luego, mire, le voy a decir una cosa. Hoy veía a don Enrique López que hablaba del sector público y de los puestos y de la selección. Y bueno, yo no soy de Podemos, lo aseguro, pero algunas veces, coño, pues no me queda más remedio que reconocer que coincido en algunas cosas. Mire, ser gerente de SOCEPSA para algunos ha sido claramente rentable, señora consejera. Mire, primero, se tiene un contrato con una altísima remuneración. El anterior gerente, cuando firmó el contrato, la retribución bruta era en 78.000 euros anuales, que se han ido actualizando hasta llegar a los 89.000. Creo que en el listado, si yo identifico bien, porque solo pone título superior, bueno, cogí el sueldo más alto, 89.000. Te pagan un máster de 40.000 euros al año y además, fíjese, te ponen un coche oficial, un Audi A4 alquilado a cargo de la empresa, que costó, en lo que yo he visto por el alquiler, pues más o menos unos 10.000 euros. El gasto del alquiler del coche, más el garaje para guardar el coche. Por cierto, le voy a dar otro consejo. Mire de quién es ese coche hoy. A nombre de quién está. Y además, encima de eso, tiene una cláusula de indemnizatoria muy buena. 45 días por año trabajado con un mínimo de 35.000 euros a indemnizar. Una indemnización especial, de las que nosotros hemos criticado aquí cantidad de veces. Mire, el único inconveniente de ese contrato es que tenía una cláusula que le exigía la exclusividad. ¿Vale? Y que, lógicamente, no se puede ejercer otra actividad. Sin embargo, parece ser que sí la ejerció. Y con todo descaro. Parece que hay vídeos de entregas de trofeos de una empresa audiovisual. Bueno, yo oí hablar al señor Pierna Vieja de esto, ¿no? Y usted en el pasado pleno nos dijo que había indemnizado con 17.000 euros. Mire, yo me extraña, y quiero que me lo aclare, que teniéndose la cláusula indemnizatoria el gerente se vaya tan contento sin reclamar nada. Y con los 17.000 que usted ha dicho, porque, bueno. Y la segunda cuestión que le quiero plantear, oiga, si había un motivo para un despido disciplinario, ¿por qué no se hizo? Y no teníamos que pagar nada. Porque, ¿sabe lo que me temo, señora consejera? Que al final esto sea un paripé, y me haría poca gracia.
que fueron para IP, oye, yo te indemnizo con 17, tú ya me vienes y me reclamas en el juzgado y como la cláusula es la que es, ya te llevas lo que sea. Me daría lástima que fuera así, señora consejera, me daría mucha lástima. Entonces, mire, yo creo que tienen que coincidir conmigo en una cuestión, si es que le queda sentido común. Y es que todo esto que he narrado es una pésima gestión y son desmanes. Y usted es la presidenta del Consejo de Administración y lleva en esa sociedad no sé cuántos años. Ya sé que, bueno, no sé de qué me hablará luego usted, porque saldrá por los cerros de Úbeda. Pero señoría, vaya concluyendo, por favor. Voy concluyendo, espero que me dé el mismo tiempo que a la señora consejera, que se cedió 4 minutos y medio. Viendo esta gestión, que además ustedes ahora me digan que para salvar la empresa lo que hay que hacer es convertirla en pública, lo que me da es la risa, me parece una broma de mal gusto. Una sociedad con una deuda de más de 150 millones de euros, ¿cómo se salva? Haciéndola pública, señora consejera. Cuenten ustedes la verdad. Broma que, por cierto, el propio Consejo Consultivo, yo les oigo hablar, yo no sé si el dictamen que leyó el señor Ovidio es distinto al que leí yo, porque desde luego el Consejo Consultivo no ampara nada de eso. No dice dice que el que sea 100% pública o no le sopla un ojo, porque lo que pide la Unión Europea es otra cosa, es que haya transparencia y se contrate de otra manera, no que sea 100% pública. Entonces, eso es el desastre de gestión y lo que usted hace ahora son fuegos de artificio, señora consejera. No, mire, lo que hay que saber es si se puede salvar la empresa o no porque sea viable, si podemos vender los activos o no, y lo demás son bromas, señora consejera. Y bueno, a mí sí me gustaría que aclare usted y explique todos esos desmanes de gestión y que traiga un plan de viabilidad de verdad. Y ya está. Yo siento no ser tan amigable como sus socios comunistas, como decía al principio de mi intervención, pero esto es lo que hay, señora. Señoría, su tiempo concluido. Señor Cuervas. Gracias. Sí, gracias, señora presidenta. Señorías, señora consejera, fíjese usted, a mí me hace gracia, ¿no? Me habla usted de la realidad social. Fíjese usted si están tan de acuerdo usted y sus socios, que yo me he fijado, y el señor Ovidio, que es bastante más joven que yo, cuando esto de Jesús debía tener 20 años, es decir, no debía estar ni en política. Pero bueno, seguramente le haya pasado a usted la nota, ¿no? Mire, yo no sé si se habrá dado usted cuenta de una cuestión, de qué era esta interpelación. La interpelación era sobre política general en materia de sector público, en concreto sobre la gestión interna de la empresa pública SOGEPSA. Yo, si quiere, debatimos y yo no tengo ningún inconveniente en todo esto de si pública o si privada. Pero mire, el problema es que usted no me ha contestado a nada de lo que le he planteado en la interpelación, absolutamente a nada. Que es si usted conocía y consintió como responsable de la empresa pública SOGEPSA los desmanes de gestión que le he mencionado. ¿Los conocía y los consintió, señora consejera? ¿Y eso le parece una brillante gestión, todo lo que le he contado, lo que le he relatado, que hemos ido sacando de las solicitudes de información? Obras, informática, formación, las bromas estas de los másteres de los coches oficiales. ¿Lo conocía usted, señora consejera? Y lo consintió, porque eso es un problema de gestión. Y sume las cantidades que le he ido dando, ¿no? Mire, usted no quiere contestar a esa realidad y la situación de SOGEPSA es la que es. Es una deuda de ciento y muchos millones de euros, deuda avalada con capital público por el Principado y con préstamos por un importe de unos 130 millones, 90 y pico en avales y el resto en préstamos. Y ese es el problema, señora consejera, que si esto sale mal, lo vamos a pagar todos los ciudadanos y se va a perder ese dinero. Y la única pregunta que hay que hacerse de verdad es, oiga, ¿se puede salvar la empresa pública SOGEPSA? Los activos que tienen, ¿cuánto vamos a tardar en venderlos? Nosotros forzamos un plan de viabilidad, ¿se acuerda, señora consejera? Lo forzamos aquí en este Parlamento. Y ustedes trajeron un plan de viabilidad que era una broma. Que entre otras cosas decía que este año, 2016, solo de suelo industrial se iban a vender 17 millones. ¿Saben cuánto llevan vendidos? En su contestación el primer semestre que me mandó, 1.400.000 de suelo industrial, 0 euros de suelo residencial. Y esa es la clave, señora consejera. A mí qué más me da que sea pública, medio pensionista o que me da lo mismo. Podemos aguantar. ¿Cuánto tiempo necesitamos para vender esos activos? ¿Cuánto tiempo necesitamos para poder acabar actuaciones como la de Boves?
yo es lo que les estoy diciendo. Mire, lo que hace falta con Sogepsa, y concluyo para que no me riña la señora presidenta, es, primero, analizar y depurar responsabilidades por esa gestión. Segundo, volver a hacer un plan de viabilidad en condiciones que contemple la realidad de las ventas. Fíjese, le voy a poner un dato. Ustedes valoran, en los papeles que me mandan, Boves en 101 millones de euros ahora. Bueno, no voy a hacer ni comentario. Usted me manda una valoración de Boves de 101 millones de euros. Ahora, como está. Usted sabrá. Mire, y sobre todo, señora consejera, es necesario no mentir. Y yo me ratifico en lo que le he dicho. Es una gran falsedad. El problema de Sogepsa no es si se hace 100% público ni el requerimiento de la Unión Europea. Es si de verdad es viable o no. Y usted y el Gobierno ha jugado con ese entramado. Mezclaron todo. El preconcurso, la Carta de la Unión Europea, que por cierto es de 2014, y ustedes el proceso para modificar esta ley, la que traen ahora por urgencia, lo empezaron en la legislatura anterior y no lo acabaron, solo que incluyeron ahora 2 disposiciones adicionales de Sogepsa para hacerla pública, que es las que el informe en la página 23 del Consejo Consultivo en adelante les dice que no tiene que ver con la consulta que están haciendo. Que el tema de la Unión Europea no es si es 100% pública Sogepsa, no. Es que ustedes eligieron los socios de la sociedad y algunos sistemas de adjudicación o contratación no conforman a la transparencia. Y eso es lo que originó la Carta de la Unión Europea, señora consejera, no otra cosa. Lo demás, y es donde yo le digo que usted está faltando a la verdad. Nada más. Pero lo que hay que saber, señora consejera, convéncese, no es si 100% o no. Oiga, ¿de verdad se puede salvar Sogepsa o no? Y dejémonos de tonterías. Gracias. Gracias, señor Cuervas Mons.